visualizar lo que está aconteciendo, hermano, y no quedar ajenos, porque la profecía pues había sido dada. Se cree que el profeta Zacarías escribe, Dios le da la inspiración de este libro. Acá estaba en Jeremías, fíjense nomás, déjenme mover mis lentes porque son los lentes. Al hermano Isaías le faltan y a mí me estorban para leer. Bienvenido a la edad de los nunca, dijo un hermano. Bienvenido a la edad, nunca me había pasado. Bienvenido a la edad de los nunca. A uno nos estorba y a otro les falta. Así lo llevamos. Zacarías, hermano, se cree que se escribió en el año 520, más o menos, antes de la primera venida del Señor, ¿verdad? Este libro, una de sus palabras claves, mire, levanta su rostro, escúcheme, quiero invitarle. Si tú lees este libro de Zacarías, una de sus palabras claves me encantó, que más se repite en este libro del profeta Zacarías. ¿Cuál cree que es? Jerusalén. Es una de las palabras claves que más se repite aquí en este libro, ¿verdad? Se cree, mire qué interesante, que Zacarías empieza a ser usado por el Señor. Pongan atención, desde una muy temprana edad, desde joven, Zacarías es usado por el Señor para venir y escribir estas profecías interesantes hoy para nosotros. Desde joven, alabado sea el nombre del Señor. Inclusive su nombre me llamó, el nombre de Zacarías, ¿verdad? El Señor tiene memoria de mí. Eso significa Zacarías. El Señor tiene memoria de mí. Y no solamente Zacarías, de mí también en esta mañana. Tú di lo tuyo, ¿verdad? Él se acuerda de nosotros. Él tiene memoria. O ya nos olvidó. No, ya se olvidó, hermano, de sus hijos. No, Él sabe. Dios Cristo, tú lo sabes, cantamos esa expresión, ¿verdad? Dios Cristo, tú lo sabes tú. ¿Qué cosa no hay que el Señor no entienda y no sepa? Entonces, al escribir el profeta Zacarías este libro, vamos al capítulo 14. Si lo encuentra, le invito a ponerse en pie, por favor, en el nombre del Señor. Si lo tenemos todos ahí, hermano. Ponga atención, por favor, a los jóvenes que están aquí con nosotros. Pongan atención. A todos, pongamos atención. El Señor quiere hablarnos en esta mañana. Y más porque tú y yo estamos siendo testigos del cumplimiento de estas cosas. Decía el Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, verso 1. ¿Sí estamos ahí? He aquí el día de Jehová, ¿qué dice, hermano? Bien. Y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Verso 2. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá ¿a dónde, hermano? Cautiverio. Mas el resto del pueblo, dígalo fuerte, no será cortado después. Dice, ponga atención cómo habla la escritura, la profecía. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó, ¿dónde, hermano? Y luego mire qué bonito dice el verso 4. Cuando él, después que el Señor salga, se afirmarán sus, ¿qué, hermano? Sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Con un gloria a Dios, tome su lugar. De una porción a otra de la que acabamos de leer, hermano, póngame atención, porque ese es el grave error de a veces quienes queremos interpretar la palabra, porque la queremos interpretar conforme a nuestra quizá capacidad,
pero no somos llamados nosotros a interpretarla por nuestra capacidad. La Biblia se interpreta por la misma Biblia. Esta palabra, dijo Pedro, no fue escrita por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. No sé si alguien diga amén, hermano. Bueno, ahora nosotros que nos ha tocado ya no escribir el canon sagrado, mira, aquí lo tengo en mis manos, ya ha quedado completo. A nosotros ya no nos invita el Señor, ni nos mueve el Señor a escribir más palabra supuesta de Dios. No, ahora lo que el Señor nos demanda, Él lo dijo en su primera venida: escudriñar las Escrituras. ¿Y qué es escudriñar? Usted puede definirlo, yo así lo he querido definir. No irme al diccionario, porque en el diccionario viene de muchas maneras, pero yo me he querido ir a la palabra, y es escudriñar, es leer para entender. Dijo Pablo: leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi inteligencia en el misterio del Señor Jesucristo. Entonces, hoy nosotros somos llamados a escudriñar su palabra. Ya no somos llamados a escribir, no, ya el canon, la escritura ya quedó completada cuando Apocalipsis terminó diciendo: sí ven, Señor Jesús. Ahí termina. Quienes tenían la tarea de escribir, ya no hay más, mi hermano, quien escriba. Ya Dios no habla por otros evangelios o por otras cartas, porque ese fue el problema. Pablo a los tesalonicenses dijo que nos mantuviéramos, que nadie nos mueva. Fíjese cómo les decía a los hermanos: nadie os mueva por palabra o por carta o por el Espíritu, en el sentido en que el día del Señor está cerca. Fíjese cómo Pablo nos advertía que iban a venir unas cartas nuevas, muy, hermanos, supuestamente muy divinas, pero no es cierto, no traen nada de Dios. Por eso hoy tú y yo somos llamados a escudriñar, a que por la misma palabra tú y yo entendamos lo que Dios nos está hablando. Y te decía hace un instante que cómo hay, hermano, diferencia en esto que acabamos de leer. Inclusive hay siglos de espacio, siglos, así como me oíste. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque dice, vuelvo a leer el verso 1: he aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré, dijo el Señor, mire, ponga atención, dice, a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Él iba a traer a las naciones y iban a combatir, y la ciudad, dice lo que iba a pasar, la ciudad iba a ser tomada, y iban a ser saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad iría en cautiverio. Y esta porción, ahora se levanta su rostro, esta porción no está hablando del final de los tiempos, no está hablando, está hablando cuando aquella ciudad la sitia el general Tito, que el Señor cuando aparece pues habla de esta profecía. Y mire cómo habla, no pierda ahí. Vamos a Evangelio según San Lucas, capítulo 21. Glorificado sea el nombre del Señor. San Lucas, capítulo 21. Vamos a leer el verso 20 en adelante. San Lucas 21, verso 20. Gloria al nombre del Señor. ¿Lo tiene ahí, hermano? Decía el Señor en su primera venida del Señor, al participar de carne y de sangre, Él nos habla de lo que Zacarías nos decía, que la ciudad iba a ser tomada, que iban a ser llevados en cautiverio. Y lo dice el verso 20 de Lucas 21: pero cuando viereis, digan fuerte, ¿a quién?
a Jerusalén. Oiga, qué interesante. Rodeada de... Sabed entonces que su destrucción... Y no está hablando, que levante su rostro, porque ahí cometemos el error muchos que decimos que estamos interpretando. No está hablando del final de los tiempos, porque Jerusalén no va a ser destruida. No, hermano, pues si ahí el Señor va a venir a poner sus pies, ¿cómo va a venir en algo que va a destruir? No va a ser destruido. Quisiera. Es ahí lo glorioso. En nuestra mente, en la mente de las gentes no entra, ¿verdad? Quisieran que ahorita de esas bombas todas cayeran y ya Israel quedara exterminado. Pero no, hermano, eso no va a ser así. Sucedió que en el año 70, por eso el Señor aquí estaba en el 33 aproximadamente, iban a pasar unos 40 años cuando iba a llegar el general Tito, y ese sí iba a entrar hasta Jerusalén y la iba a destruir. Ahí es donde dijo el Señor, no quedará piedra sobre piedra. Destruyó todo el templo que se había... Quedaron nada más lo que hoy conocemos nosotros como el muro de los lamentos. Pero esa profecía se cumple cuando el general Tito romano entra y destruye. Y lo dice el verso 21, les dice a esa nación en el verso 21, entonces los que están en Chihuahua, ¿en dónde, hermano? En Judea, porque ahí va a suceder. Los que están en Judea, ¿qué les dice? Huyan a los montes. Y los que en medio de ella, ¿qué les dice? Váyanse. Y los que estén en el campo, no entren en ella. Verso 22. Porque estos días son de... Les iba a dar el Señor su paga. ¿Se acuerdan cuando el Señor les dice que va pasando y que le dijo a aquella ciudad, Jerusalén, que matas a los profetas y destruyes a los que son enviados a ti? Y ahí le dice el Señor, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos? ¿Y qué pasó con ese pueblo? Les dice el Señor, y no quisiste. Van a venir días de retribución, de paga. Eso es retribución. Por cuanto no conocieron, les decía el Señor, el tiempo de su visitación. Entonces viene el día de esa paga. Llegó el año 70, verso 22, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Verso 23, y ahí les dice, pongan atención, mas hay de las que estén y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira, dígalo, sobre hermano, este pueblo probó en esa manera la ira de Dios. Entonces lo que aquí se está diciendo es cuando aquella destrucción se destruye Jerusalén en el año 70 y no, pongan atención a lo que va a decir, y no vuelve a ser construida hasta muchos siglos después. De ahí la expresión común, andas como judío errante, que no tenían patria, ni estado, ni tierra. ¿Se fija? Entonces, esta expresión, las que críen y las que estén en cinta, y ahí entra lo que yo les he compartido, el historiador Flavio Josefo comparte y comenta esa historia macabra, hermano, porque les dice el Señor, hay de las que crían y de las que están en cinta. ¿Sabe por qué? Porque está documentado por el historiador que las mujeres estaban esperando a luz su hijo, no para amamantarlo, no para acariciarlo, lo estaban esperando para comerse. ¡Qué macabro! Y todavía alguien dice que el Señor ya los desechó. Pasa tú por esa experiencia y entonces trata de decir que Dios ya los desechó.
algo terrible. No solamente destruye la ciudad, no solamente los esparce, los mata y los esparce, sino que pasan esta ira de Dios. Y entonces dice el verso 24: caerán a filo de espada y serán llevados cautivos. ¿A dónde, hermano? Y Jerusalén, ponga atención, mire, aquí entra entonces ese tiempo que estuvo sin sus verdaderos habitantes, y Jerusalén será hollada por ¿quiénes, hermano? ¿Hasta cuándo? Hasta que los tiempos de los gentiles, ¿cómo dice? Hasta que los tiempos de los... Porque ninguno de nosotros que no éramos de Israel teníamos esta gloriosa esperanza, ¿verdad que no, hermano? Ninguno. No había llegado la razón del Evangelio. Gloria al nombre del Señor. Nos acaba de leer nuestro hermano esa porción donde los macedonios decían: vengan y ayúdenos. No había llegado auxilio, no había llegado ayuda, porque el Evangelio no había salido de Jerusalén. Alabado sea el nombre del Señor. Y ese era otro propósito por el cual, mi hermano, los hermanos, había llegado tribulación, para que salieran de esa tierra, porque estaba escrito: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último. Y ahora sí ha llegado aquí a Ciudad Juárez el Evangelio Santo de nuestro Señor Jesucristo. Pero, hermano, tuvo que suceder esto. Y entonces el tiempo de los gentiles empieza a cumplirse. Estaba escrito que Él iba a levantar un tabernáculo para el nombre del Señor. Ya no iba a levantar aquel templo, ni lo va a levantar. Ahora mire cuántas piedras. Aquí está una viva, no muerta, que ahora estamos levantando un templo santo para morada de Dios en espíritu. Ahora el tiempo de los gentiles está siendo efectivo. La puerta está abierta. No sé si alguien diga amén, hermano. ¿Cuántos hemos entrado por esa fe gloriosa? La puerta de la salvación. Entonces ese pueblo estaría sin patria, sin nación, sin tierra, hasta que el tiempo de las gentes fuera cumplido. Por eso entonces, vuelva ahí conmigo a Zacarías capítulo 14. Glorificado sea el nombre del Señor. Zacarías 14. Lo tiene ahí, mi hermano. Verso 2. ¿Sí estamos ahí, hermano? Pues, ¿qué iba a pasar cuando el Señor viniera? Ya miramos que Él lo explica en San Lucas. Pero yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. ¿Sí estamos ahí, hermano? Y la ciudad sería tomada, saqueadas las casas, violadas las mujeres, y la mitad, ¿sí dice así? ¿O dice todos? La mitad de la ciudad irá ¿en qué, hermano? Fueron llevados a todas las naciones. Pero aquí viene la profecía, póngase listo. Termina el verso 2 diciendo: mas el resto del pueblo no será cortado. Levante su rostro. El resto del pueblo no será, dígalo fuerte, no será. Hermano, ponga atención. ¿Usted qué corta? Interesante. ¿Qué cortamos cuando ya está seco? ¿Qué cortamos cuando ya está seco, hermano? Pues un árbol. ¿Sí estamos de acuerdo, hermano? Pero aquí la profecía había sido dada. Pablo habla, ponga atención, y dice que las ramas naturales fueron cortadas. ¿Verdad que sí, hermano? Y alguien sin comprender ni la profecía ni la enseñanza de la palabra dice: ve, mire, ya ese pueblo ya quedó desechado, ya no tiene nada que ver con las promesas
con la palabra, con los gentiles. Ahora los gentiles nada más somos los gentiles, los que hemos creído nada más somos el pueblo de Dios. Ellos ya no tienen, y qué grave error, porque la profecía había sido dada que la mitad no iba a ser portada de la ciudad, alabados. Lo cierto es, mis hermanos, que no quedaron más que poquitos o casi nada cuando fueron llevados a las otras naciones cautivos. ¿Pero a qué se estaba refiriendo? Te voy a invitar a ir a Isaías profeta para que más o menos comprendamos a qué se estaba refiriendo. Profeta Isaías, capítulo 6, hermano. Gloria al nombre del Señor. Isaías, capítulo 6. Glorificado sea el nombre del Señor Jesucristo. ¿Lo tiene ahí, mi hermano? Isaías 6, verso, vamos a leer desde el verso 8. Isaías 6, verso 8. ¿Sí estamos todos ahí, hermano? Después oí la voz del Señor que decía, ¿qué decía el Señor, hermano? ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo. Oíd, ¿qué le dice, hermano? Bien, pero lamentablemente no iban a entender. Ved, por cierto, pero lamentablemente no iban a comprender. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, ciega sus ojos. ¿Por qué, hermano? Para que no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él. Levanta su rostro un poquito. ¿Verdad que esto que el profeta Isaías habla, verdad que también lo habla el Señor allá en la parábola el sembrador? Porque le preguntaron sus discípulos, ¿por qué les hablas por parábolas? Pues que había un propósito, para que viendo no vean, y para que oyendo no comprendieran. Se iba a engrosar el corazón de ellos, la sangre del Cordero. Pablo entonces viene y nos los explica. No sé si vayas comprendiendo. Pablo llega en Corintios y viene y nos dice así ya más claramente a ti y a mí, porque esto que estamos leyendo pues era para el pueblo de Israel. Todavía tú y yo no estábamos, pero ya llega Pablo en los Corintios y nos explica que ahora ellos tienen puesto ¿Se engrosó el corazón o no se engrosó el corazón, hermano? Hermano, ven, no entienden. Oyen, pero no comprenden. El corazón está engrosado porque Dios quiso ponerles el ver. Y es entonces que alguien dice, pues ya están cegados, ya están desechados. No, espérame tantito. Pues si nuestros ojos son los que han sido abiertos, los de los gentiles, los que venimos de ellos, porque el Señor lo dijo a la mujer samaritana. Nuestros padres adoraron en este monte, le dijo la mujer samaritana, y ustedes dicen que en Jerusalén. ¿Verdad que le dijo? Y el Señor le respondió, mujer, créeme, la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores, mi hermano, aquí estamos ahora los verdaderos adoradores, porque ahora mis ojos ven y le contemplan, no estos físicos, los del alma. Gloria al nombre del Señor. Y estamos viendo que para con ese pueblo que tiene el velo puesto, estamos viendo cómo el Señor se está moviendo gloriosamente. Mira, leía yo un escrito de una entrevista que hacen a uno de los pilotos de los aviones que están yendo y viniendo. La característica de ellos, dicen que esperaban una resistencia férrea de Irak, pero el piloto, mire lo que decía, cuando llegamos, pues esperábamos hasta combate entre aviones, entre jets, entre esos aviones sofisticados, esperábamos que vinieran y nos combatieran,
Por eso ellos dicen, nos hemos preparado durante 20 años para esta guerra, esperábamos combate entre aviones y aviones, y lo dice y nos hemos quedado sorprendidos, porque al llegar, dice, salían aviones de la base aérea de Irak, salían los aviones, dice, pero iban para huir, se iban y los movían a otro lado, o sea, no era para enfrentar, nosotros los miramos que se iban. Bueno, ¿quién hace eso? ¿Alguien que desechó a su pueblo? No, alguien que está cuidándolos, porque muy pronto Él va a poner sus pies en el monte de los olivos, y cuando entonces Él ponga sus pies, es porque nuestra esperanza, hermano, quedará completa y cumplida. Gloria al nombre del Señor. Miraremos al Dios soberano. Alabado sea el nombre. A ellos, dice Pablo a los Corintios, les será quitado mas cuando se conviertan al Señor. ¿Verdad que sí dice, hermano? Hermano, ¿sí dice así o lo leemos? Vamos a leerlo. Póngale ahí un separador. Ahorita regresamos a Isaías, vamos a leerlo. Me parece que es la segunda a los Corintios, capítulo 3. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Segunda a los Corintios, capítulo 3, verso 14. Santo es nuestro Dios. ¿Lo tiene ahí, hermano? Dice el verso 14, pero el entendimiento, miren en qué consiste el velo, el entendimiento de ellos, ¿qué pasó? Se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, digan fuerte, el velo está puesto sobre... Hermano, levante su rostro. ¿Verdad que tienen puesto el velo? ¿Por qué? Porque Dios así lo... Fue decisión del Eterno, no tuya y mía, ni de algún movimiento religioso. Fue decisión del Señor ponerles el velo. ¿Para qué, hermano? Pues para tener misericordia ahora de muchos de nosotros. No sé si alguien diga, mira, los metió, los encerró en incredulidad, para ahora tener misericordia de nosotros. Pero cuando haya entrado el último de los que va a creer, entonces luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador. Gloria al nombre del Señor. Y al aparecer, ¿dónde crees que pondrá sus pies el amado del alma? En el monte de Sion. Ahí le ha placido al Señor. Y lo dice el verso 16, pero cuando se convierta, ¿a quién, hermano? El velo se quitará. ¿Cuándo se les va a quitar el velo, hermano? Dígalo fuerte, ¿cuándo? Y ahí entra otra desviación del cristianismo. El cristianismo piensa que somos llamados a convertir a Israel. No. Nosotros somos llamados a amarlos y a orar por ellos. Es todo. No sé si alguien diga amén. Nosotros no somos llamados a convertir a Israel al Señor, no. Cuando se conviertan, entonces el velo se quita. ¿Y cuando se convierten? Pues cuando aparece el que ellos se siguen esperando. Porque en su primera venida, para ellos el Señor, pues no fue el Mesías que esperaban. Porque ellos lo esperaban, hermano, en gloria. Ellos lo esperaban como un rey glorioso, majestuoso. Y nada, que llegó en un pollín, montado en un pollín de asno montés. Pues claro que no lo reconocieron. Pero miren qué glorioso, tú y yo hoy sabemos quién es Él. Y al entenderlo, hermano, pues sabemos que ahora sí viene en esa majestad gloriosa, aleluya, donde ponga sus pies y donde Él va a tener solamente la autoridad de dar la orden. Luego todo Israel. Así está escrito.
Si usted quiere pelearse conmigo, peleese con el Señor, porque yo estoy hablando de lo que aquí está escrito. Enójese y peleese con el Señor, conmigo, ¿no? Porque yo estoy hablando de lo que estamos mirando. Luego todo Israel será salvo. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. No sé si alguien diga amén, hermano. Tendremos esa victoria gloriosa. Se fija, el velo se les quita cuando el Señor aparece. Hasta entonces. Por eso vuelvo a Isaías capítulo 6. Me falta leer lo importante. Isaías capítulo 6. Mire qué interesante está la profecía entonces. El verso 11. Porque el profeta Isaías pues se llena de intriga, ¿no? ¿Hasta cuándo? ¿Sí estamos todos ahí, hermano? Isaías 6:11. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades, ¿cómo estén, hermano? Levante su rostro. ¿Y quién la iba a asolar? Por las naciones, los enemigos que iban a llegar y a destruir Jerusalén. Por eso Isaías se queda perplejo. ¿Y hasta cuándo, Señor? Pues hasta que las ciudades estén asoladas. Y lo dice, y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha, digan fuerte, ¿cómo, hermano? Pues hasta los árabes, que cuando empezaron los siglos después, que no había nadie, los árabes se adueñan de esas tierras que quedaron solas. Y empieza a venir, hermano, gente, judíos de otros países, empiezan a venir sionistas, visionarios, porque la promesa había sido dada, no iban a ser cortados, gloria al nombre del Señor, y empiezan a llegar, y vienen con riqueza a comprar parte de la tierra. Pues los árabes, ¿a cómo creen que se las vendían? Carísimas. Y decían, vamos a venderle, pues es desierto, no van a lograr nada. Ahora vea usted, dése una vuelta por medio del internet, no se preocupe de ir a comprar un boleto de avión, dése una vuelta por medio del internet, cómo han hecho florecer el desierto, porque había promesa. Entonces iban a regresar, y luego entonces viene la escritura en el verso, dice el verso 12, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. No, mire qué bonito dice el verso 13, y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Y luego mire la promesa, léalo conmigo fuerte, pero como el roble y la encina, dígalo, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco. ¿De quién estamos hablando? De la simiente. El tronco iba a ser cortado, ¿vale? Pero no iba a ser estirpado desde la raíz. El tronco, mi hermano, iba a ser talado como el roble, o dice el verso ahí, ¿verdad? Como el roble y la encina, árboles frondosos. Él está tipificando a Israel, que tuvo que ser cortado, quitado. Y no solamente como nación, hermanos, quitado, sino aún más. Vaya conmigo a Romanos capítulo, gloria al nombre del Señor. Romanos capítulo 11. Yo bendigo el dulce nombre del Señor Jesucristo. Romanos capítulo 11. ¿Tiene ahí, mi hermano? Romanos capítulo 11, verso 11 en adelante. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Lo tiene ahí, hermano? Romanos 11, verso 11. Con esto, mire, levanta su rostro. Con esto, ¿a qué quiero llegar? Escúcheme lo que le voy a decir. No va a ser destruido. Mi Señor no va a poner sus pies en derrumbes o en tierra de no. Por eso es importante estar atentos en lo que está pasando. Se acaba de unir Estados Unidos al asunto de la guerra. ¿Qué más va a suceder? Hermano, es importante que tú y yo sigamos viendo, nuestros jóvenes que sigan viendo
aún en ello, en esa manifestación de aquel pueblo. Ya cuántos años como nación, 14 de mayo de 1948, ellos están ahí como nación. Los han querido, la expresión de los Ayatollah Khomeini han sido: los vamos a borrar del mapa. La expresión de sus enemigos alrededor: los vamos a sacar de esa tierra. Y a veces los cristianos nos unimos: sí, que lo saquen. Y nada, hermano, que lo glorioso es que nada más fue cortado, pero el tronco ahí está, porque sigue siendo simiente. Qué bonito se oyó. Sigue siendo simiente santa. Y por eso Pablo dice en Romanos 11:11, digo pues, han tropezado los de Israel para que cayese. ¿Cuál es la respuesta? Dígala fuerte. De ninguna manera. Pero por sus transgresiones vino la salvación. ¿De quiénes? Para provocarles. O sea, se fija, hermano, por esa transgresión vino nuestra salvación. Aquí estamos por gracia de Dios, y porque Él puso ese velo en aquel pueblo. Gloria al nombre del Señor. Pero ahora estamos viendo la mano de Dios sobre ellos, porque muy pronto se va a cumplir. Ahorita regresamos al profeta Zacarías. Mire, lea conmigo el verso 12. Y si su transgresión, mire qué bonito dice, es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más, qué bonito dice, su plena, aleluya, porque va a venir la plena restauración. No sé si alguien diga amén, hermano, de este pueblo. No va a ser cortado, no va a ser extirpado, no va a ser destruido. Alabado sea el nombre del Señor. Hermano, va a estar ahí en pie en su tierra cuando el amado del alma aparezca por segunda vez. Alabado sea el nombre del Señor. Y tú y yo seremos testigos de eso. Gloria al nombre del Señor. Para que entonces veamos, hermano, que su plena restauración habla Pablo. Dice el verso 13: porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocarlos a celos a los de mi sangre, y hacer salvos algunos de ellos. Porque si su exclusión, ¿qué viene a hacer? Dígalo. La reconciliación del mundo. Qué bonito dice. ¿Qué será su, qué, hermano? Admisión, sino vida. ¿Su qué? Su admisión. Los jóvenes que hicieron examen estos días, ¿verdad? Oramos por ellos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y están con el anhelo y con el deseo, y su esmero es con el propósito de que los admitan. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Ahora para ese pueblo, cierto, el roble, el encino fue cortado, tuvo que venir destrucción en Jerusalén, fueron llevados cautivos, pero ahora también hay la promesa de ser admitidos otra vez. Gloria al nombre del Señor, porque está escrito, mis hermanos, que no ha desechado Dios a Israel, dice Pablo, en ninguna manera. Alabado sea el nombre del Señor. Y nos sigue diciendo el verso 16: si las primicias, ¿cómo son, hermano? Por eso es simiente santa. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Qué bonito. Y si la raíz, ¿cómo es, hermano? También lo son las ramas. ¿Estamos todos de acuerdo? Y dice Pablo en el verso 17: pues si algunas de las ramas, ¿qué pasó, hermano? Fueron desgajadas, y tú, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia de los. ¿Cuántos de esos sabemos aquí? ¿Pero por qué? Porque las ramas fueron desgajadas. Y alguien su fama, los quitó para yo entrar.
Y hasta dice en el texto, así con mucha fuerza, a los suyos vino. Y los suyos ya estaban desechados. No, había promesa, había un propósito. Vino a los suyos, pero como los suyos no quisieron, bueno, entonces esas ramas que hizo, las desgajó. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Pero no cortó el tronco ni la raíz. Alabado sea, no. Porque ¿qué va a hacer, hermano? Él tiene el poder. Si nosotros no nos cuidamos, ¿verdad? Dice ahí Pablo, te va a quitar a ti y va a poner a las ramas originales. Aleluya. Pero Él tiene el poder de que hasta cuando Él aparezca por segunda vez, entonces, mi hermano, luego todo Israel será injertado. Alabado sea el nombre del Señor. Y ahí vamos a estar nosotros mirando el cumplimiento de esa. Por eso dice, será vida de entre los muertos, porque será cuando los muertos en Cristo. Pero primero, ¿qué pasa? Aparece el Señor, pone sus pies en el monte de los olivos. Todo Israel es salvo. Les quita él. Reconocen al amado de su alma. Gloria al nombre del Señor. Cosa diferente nosotros. Por eso ahorita somos dos rebaños. Y él lo expresó y dijo, pero habrá muy pronto un rebaño. Ahorita aparecemos como dos. ¿Por qué, hermano? Pues porque simple y sencillamente ellos tienen puesto el velo. Y nosotros nos miran como diciendo, ¿y estos quiénes son? Y más nos miran así cuando queremos convertirlos al Señor, que no solo llamamos a convertirlos, sino a orar y amarlos a Él. Alabados. Por eso yo amo a Israel. Amén. No sé si usted puede decirlo fuerte, que se oiga. Por eso yo amo a Israel. Amén. Y mi oración es que el Señor nos cubra, que lo va a hacer. Amén. Sí, hermano, empiezan a entrar 300 misiles. Hermano, ¿qué país logra detener el 90% de 300 misiles? No, nos mandan eso, nos dejan sin nada. Aquí a México nos dejan desaparecidos. Pero ¿cómo ellos? No ellos. Son simientes. Y muy pronto va a aparecer también el Dios de ellos. Aleluya. Y es entonces que somos llamados. Por eso cuando el hermano Juan en el Apocalipsis, ya tengo que terminar, hermano. Bueno, pues se vienen, leemos Apocalipsis 12, se vienen entre semana y le vamos a seguir. Si no viene, pues le seguimos de todos modos. Pero pues venga, hombre, ya tengo que dar finalización al tema. Aunque ahora no les dije cuántos minutos me permitieran darnos, no les dije, pues es que me agarro otro cachito a todos. Muchos de ustedes no van a llegar el miércoles ni el viernes. ¿Dónde los agarro? Aquí nada más. Apocalipsis 12, mire qué interesante. Gloria al nombre del Señor. Aquí habla ya en otra metáfora, en otra forma, ya no como el árbol, sino como una mujer. Y mire qué bonito. Apocalipsis capítulo 12, verso 13. ¿Sí estamos ahí, hermano? Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, dígalo, ¿qué hizo? Persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. ¿Y de quiénes vino Cristo, hermano? Del pueblo de Israel, el cual es Dios, bendito por los siglos. ¿Verdad que sí, hermanos? Entonces se fue contra aquella mujer, dice el verso 14. Y se le dieron, mire qué bonito, gloria a Dios. Se le dieron a la mujer, déjalo conmigo fuerte, ¿qué? Las dos alas de la gran. Hermano, esas dos alas, ¿cuáles? ¿Usted las mira en Israel literales? ¿Usted las mira? ¿Las está mirando? No, pero ¿qué les dio el Señor? Protección. ¿Qué les dio, mi hermano? Su cuidado. ¿Qué les dio, mi hermano? Su mano santa sobre ellos, porque siguen siendo simiente santa. Alabado sea el nombre del Señor.
y ahí está cuidándoles, porque dice el verso, para que volase de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos, y la mitad de un tiempo, el tiempo de los gentiles. Aleluya. Y todavía estará, o ya se habrá cerrado el tiempo de los gentiles. Les pregunto, hermano, todavía está. Por eso habla de tiempos, tiempo, y por eso habla de 1260 días, que no son literales, son simbólicos. Por eso habla de 3 días y medio. Por eso habla del tiempo de los gentiles. Este es el tiempo tuyo y mío. Gloria al nombre del Señor. Este es el tiempo de anunciar que servimos al Dios que sirve el pueblo de Israel también, el Dios que los cuida, el Dios que está sus ojos sobre de ellos. Alabado sea el nombre del Señor. Es el tiempo de dar razón. Por eso un capítulo atrás habla de los 2 testigos que son Israel, el primero, y su iglesia. Aleluya. Entonces dice el verso, miren, el verso 15, y la serpiente, hablando del diablo, que el Señor le reprenda, arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra, ¿qué hizo, hermano? Ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Oiga, eso hasta lo vemos en el aspecto de la inteligencia. ¿Sabía usted que una agencia, la agencia más capacitada, más reconocida en todo el mundo, es la agencia de inteligencia de Israel llamada el Mossad? ¿Sabe una de las causas por qué es la más capacitada? Porque los esparcieron en todo el mundo y recopilaron información de todo el mundo. Y ahora que los junta, usted vea las imágenes, cómo agentes estuvieron espiando todo lo que Irán hace. Aleluya. El Señor les ayuda, está con ellos. Aunque muchos de nosotros no lo creamos, el Señor les ayuda y está con ellos. Porque no va a regresar al Señor a una nación destruida por sus enemigos. No. Va a venir a poner sus pies en el monte de Sion. Alabado sea el nombre de Jesús. Y lo dice el verso 17. ¿Sí estamos ahí, hermano? Entonces, ¿qué pasó con el dragón? Dígalo. Se llenó de ira contra la mujer, pero, dice el verso, se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia. Aquí está uno que puedo levantar mi mano. No sé de aquel lado cuántos van a levantar su mano en esta mañana. ¿Cuántos somos el resto de la descendencia? Porque nuestra salvación, lo dijo mi Dios, peleate con mi Dios, no conmigo, porque nuestra salvación viene de los judíos. Alabado sea el nombre del Señor. Y entonces, mi hermano, venimos a ser el resto de la descendencia. Pero ahora, como nosotros no tenemos velo, nosotros nos guiamos, dice el verso, los que guardan, ¿qué, hermano? Los mandamientos de Dios y tienen el testimonio. Entonces nosotros ya no tenemos el velo, ¿no, hermanos? No, nosotros ahora podemos ver esta palabra con nuestros ojos espirituales y guardar y retener el testimonio. Volviendo a Zacarías, por favor, capítulo 14. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Entonces, cuando dice que no sería cortado ese resto del pueblo, está hablando de esa nación, no sería quitada, sería, hermanos, puesto el velo, se le daría su pago, participaría de la ira, se le daría retribución y el propósito también, porque íbamos a entrar tú y yo a esta comunión gloriosa. Pero dice el verso 13, cuando dice el verso 3, ¿qué dice, hermano? Después saldrá, oiga, ya han pasado 21 siglos,
de ese después. Si está mirando, hermano, 21 siglos están pasando, y entonces sí dice, después saldrá Jehová, ¿y qué va a hacer? Peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y entonces dice el verso 4, qué glorioso, se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis de la mano de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y lo dice, qué bonito, dígalo fuerte, y vendrá Jehová mi Dios, y con él, dígalo hermano, ¿está hablando de su primera venida? No, está hablando de su segunda venida. Él lo escribió, él lo inspiró al hermano Mateo, que cuando el Señor viniere con todos sus santos ángeles, aleluya. ¿Se fija? Entonces aparece el Señor, pero después de 19 siglos, que ese pueblo como que fue, ahora sí, oigan, como que fue extirpado, pero no, se cortó nomás, se entró. Hay promesa de Dios que luego todo Israel será salvo, se le dará vida. Se cumplirá entonces que ese valle de huesos secos en gran manera, aleluya, volverán a tener vida, se juntarán, ya están juntados, ya están piel con piel, solo les falta la vida en Cristo, alabado sea el nombre del Señor, ya están como nación, mi hermano, nuestros ojos lo han visto, alabado sea el nombre del Señor. Tengamos la certeza de que Él regresará por segunda vez, tengamos el temor, mis amigos, mis hermanos que aún no han sido bautizados, tenga el temor de venir a las plantas del Maestro y arrepentirse, porque el tiempo está cerca, está cerca. Por eso las profecías, hermanos, las enseñan en forma errática y dicen, es que Jerusalén tiene que ser destruida, y ahí están las gentes, bueno, pues hasta que empiecen los bombardeos y que empiece a querer, me convierto, y nada, que no va a ser destruida, va a aparecer el Señor, y es entonces que la puerta se cierra, y tú te fuiste con la idea de que Jerusalén nos iban a agarrar, nos iban a enviar otra vez a las tierras, no va a suceder eso, porque entonces, como sigue diciendo el verso, alabado sea el nombre del Señor. Verso 6, ¿sí estamos ahí, hermano? Verso 6, y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura, aleluya, será un día, verso 7, el cual es conocido solamente por quién, hermano, por el Señor. ¿Verdad que Él lo dijo? El día ni la hora, ¿alguien lo sabe? Nadie. Ese día nomás es conocido por el Señor, Él sabe. Por eso preparémonos, los que ya hemos sido bautizados, sigámonos preparando. No sé si alguien diga amén, hermano. Los que aún no, pues venga, obre, actúe rápidamente su salvación, abrace rápidamente su salvación. El día se está llegando, dice el verso 7, será un día en el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde, aleluya, habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y luego mire qué bonito dice el verso 9, léalo fuerte conmigo, hermano. ¿Qué dice? Y Jehová será rey sobre, en aquel día Jehová será uno
Y te tienes que esperar tu iglesia, te tienes que esperar para conocer ese nombre hasta ese de, ya lo conocemos. Los que no lo conocen, pues es el que tiene, por eso yo no entiendo a multitud de cristianos que se van a hacer, a irse a ser judíos. Si ellos tienen puesto en la lección de Moisés, del Antiguo Testamento, tú y yo ya conocemos el nombre que nos injertó en el tronco. Aleluya. Yo creo por eso nos sentimos ¿verdad? Dijo un hermano, los funfurrias. Nos sentimos que todo lo podemos y todo lo sabemos y todo lo tenemos porque lo merecíamos. No, hermano, no. Debemos de humillarnos cada día más y de reconocer que no merecíamos nada de esto. No sé si alguien dígame, ¿o si lo merecías, hermano? Hermano, te pregunto, ¿lo merecías? No merecíamos nada, ni esta salvación que ha llegado por medio también del pueblo de Israel. Oremos, hermano, oremos por ello, porque nuestra redención está cerca. Las cosas van a ir dándose. No me gusta expresar cosas que no deben de ser, ¿verdad? Pero sí le puedo decir algo a ti, mi estimado joven, mi estimada señorita. El tiempo se acerca. El Señor va a aparecer. ¿Y qué habrá sido de tu salvación? Te estuviste esperando. Luego que termine mi preparatoria, luego que termine mi universidad, luego que consiga el novio o a la novia, luego que me case, luego que en el primer hijo, dicen, en el primer hijo, esta que tienen como 5, y nunca se rindieron al Señor. Luego que compre un terreno, porque quiero comprar un terreno para darle la mejor casa a la novia. Y el enemigo los engañó. Mi hermano, mi hermana, que no has apresurado tu salvación, apresúrala. Miremos, los que ya la tenemos, ¿cuántos hay de esos en esta mañana? Los que ya la tenemos, hermano, abramos más nuestra vista y miramos que nuestra redención está cerca. El rey aparece. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero las cosas se están dando. El escenario se está poniendo para que el amado del alma aparezca por siempre. Jóvenes, oigan la voz de Dios. La de este hombre no, la voz de Dios. Si has estado mirando por la palabra de Dios, Él va a volver a recoger a su pueblo, amado. Pues disponte. Se dijo por el profeta, prepárate para el encuentro con tu Dios. No sé si alguien diga amén, hermano. Invito a mis hermanos músicos en el nombre del Señor. Ponte en pie, mi hermano, por favor. Ponte en pie en esta mañana. Y vamos a estar orándole al Señor que tenga misericordia. El miércoles hubieron muchas personas que no han tenido esta misericordia que entre nosotros. Un familiar de mi hermana Noemí, que se llama Daniel, aquí estuvo, pasó al altar. Aquí ha estado llegando nuestra hermana Ivette también. Han estado llegando varias personas. Nuestra vecina Enriqueta Macías ha estado viniendo. Hermano, pues vamos a esforzarnos porque muchos más entren por la puerta que es nuestro Señor Jesucristo. Que invoquen ese nombre, que vengan a ser adheridos, ¿verdad? ¿Cuántos ya estamos en el tronco, en la rica savia? Y nomás quieres tú estar, o quieres que venga tu hijo o tu hija, tu esposo, tu esposa, tus padres, tus familiares cercanos y lejanos,
¿Verdad que queremos que también ellos vengan a ser partícipes, hermano? Para que cuando aparezca el Señor pueda decir: venid, fiel, siervo fiel. Vamos a orar en esta mañana. Te voy a invitar, si gustas pasar. Hay una expresión ahí. Ponte en pie, mi hermano. Ponte en pie en el nombre del Señor. Gracias, gracias, Padre. Te alabo y te bendigo en esta mañana. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Las aves ya no cantan, las calles